Amigos y amigas de Agenda Económica, tenemos esta noche para ustedes al economista y amigo Henry Ebrard, quien como siempre nos trae informaciones calientitas sobre los movimientos del precio del petróleo y otras cifras de interés internacional y nacional. Sí, claro, obviamente yo entiendo que hay que empezar a hablar del tema obligado, ¿no? Que es el tema del petróleo, ¿no? Mucha gente me ha estado preguntando cuánto va a costar el petróleo a fin del año 2011, ojalá una varita mágica. Ojalá lo supiera, porque de saberlo hay mucha incertidumbre. Mi situación financiera estaría resuelta probablemente hasta la tercera o la cuarta generación, ¿verdad? Obviamente el punto es saber qué tan parecido o diferente es el 2011 del año 2008. 2008, sí, que tuvimos los picos del petróleo a 147. 2008 llegamos a $147.50 en julio 2008. En julio, y entonces ahí todo el mundo sumamente alarmado, se anuncia una serie de medidas aquí como en todos los países, y realmente al estallar la crisis financiera, bueno, que ya existía pero no lo sabíamos todavía, que realmente el 15 de septiembre cuando ya quiebra de Lehman Brothers, ya se confirma de que hay un grave problema. Ya se sabía que algo andaba mal. Había turbulencia. Y la primera consecuencia directa es que pasamos entonces de la crisis de petróleo y los alimentos a la crisis financiera, y el impacto muy positivo que tuvo para muchos países como la República Dominicana es que pasamos, parece que positivo a primera vista, pasamos de $147.50 a menos de $40. Cerró el petróleo alrededor de $40 el barril en diciembre. Ese año íbamos a terminar con una inflación bastante elevada si no se hubiese registrado ese pico hacia la baja del petróleo por el componente importado del movimiento del alza del combustible. Consecuencia de eso, obviamente, no fue menos grave lo previsto. El tema del petróleo, los alimentos, lo que no sabíamos que realmente era peor, la crisis que estábamos todos por enfrentar. La recesión de Estados Unidos. Porque 2009 ha provocado que por primera vez, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la economía global, obviamente más especialmente Estados Unidos, pero la economía global tuvo un crecimiento negativo, cosa que no había pasado desde el año 1945. Pero eso es lo que en cierto modo nos había corregido temporalmente muchos de los efectos de la crisis del petróleo y los alimentos. Ahora parece que se ha corregido la crisis financiera y vuelve a aparecer una crisis que realmente nunca había desaparecido. Pero que ahora se ha agudizado por el problema de los conflictos bélicos de Medio Oriente y el norte de África. Que es ahí donde hay cosas parecidas y cosas diferentes. Cosas diferentes hay este tema que tú estás mencionando. Un tema interesante porque la crisis financiera hizo que los capitales especulativos salieran del mercado y no atacaran tanto los precios de las materias primas, además del efecto mismo de la crisis financiera sobre la demanda mundial. Claro. Entonces, eso fue lo que nos dio ese respiro. Pero fíjate que pasamos de una crisis de los alimentos a una crisis financiera, y de una crisis financiera a una crisis de los alimentos y del petróleo. Sí, y es interesante cómo inclusive muchas de las medidas que se tuvieron que tomar para evitar que se fundiera el sistema financiero global, de cierto modo contribuyeron a, si es verdad, acabar con la crisis financiera o con sus manifestaciones más evidentes. Que todavía no se han buscado las soluciones estructurales para evitar crisis sistémicas como la que se estuvo a punto a nivel mundial. Están especulando otra vez con los precios del petróleo y los alimentos. Y porque también ha habido producto de la solución que había que buscar a la crisis, que no era otra, que había que... El G20 ha sido muy tibio. Hubo que poner mucha liquidez, se hizo, esta parte había que hacerla, pero ¿qué pasó? Que la otra parte, que ustedes recuerdan, y yo recuerdo que en el programa mencionamos, mira, el G2, el G7, el G20, todos los Gs que ustedes quieran, que ya había grandes reuniones, ya entendimos,
ya y dándose golpe de pecho, que mira... Muy declarativas y muy poco ejecutivas. Declaraciones de buenas intenciones. Muy poco ejecutivas. No ha pasado absolutamente a la acción. Nada, absolutamente nada. Se le ha dado a los mismos grupos que crearon este problema, se le ha dado más dinero para que entonces estamos... Claro, no es la única razón, pero la situación de esta crisis financiera... Es la economía de casino que llama el presidente de la República. Los gérmenes de esa economía están intactos. Y una de las razones, y ahí les invito a todos, ayer tuve la oportunidad, gracias a mi hijo, tengo que felicitarlo por esta excelente iniciativa, la película, el documental que ganó el Oscar, ustedes que hay un Oscar para el mejor documental, fue un documental sobre la historia de la crisis financiera. Y nos muestra las razones por las cuales el presidente Obama no ha podido tomar ninguna de las medidas que anunció. Y una de las razones es el poderío el lobby financiero en los Estados Unidos tan fuerte que, y yo no me había dado cuenta, o sea, para mí fue realmente una llamada de atención. Esta película ya está disponible en todos los las tiendas que alquilan videos y esto, y hay que verla porque realmente es muy interesante. Porque todos los nombramientos en el equipo económico de Barack Obama son todas personas que estaban involucradas de una u otra manera en el sector financiero o en el equipo económico de antes de la crisis. O sea, es el mismo grupo que está controlando las decisiones antes de la crisis, durante la crisis y ahora en el gobierno de Barack Obama. Y nos explica la película que es la razón por la cual no se ha tomado absolutamente ninguna medida. No hay control sobre los bancos. Los bancos han pagado en Estados Unidos y en Inglaterra más bonificaciones que antes de la crisis financiera y a los mismos individuos. O sea, todos se han pasado. Hay un riesgo moral muy importante. Hay un riesgo moral muy importante. A eso tú añades dentro del riesgo moral un tema de los combustibles, que es la producción de biodiesel en los Estados Unidos. El 40% de la producción adicional de maíz este año en los Estados Unidos es para producir combustibles. O sea, tenemos que entender que hay este año, según cifra del Banco Mundial, 44 millones de pobres adicionales que ha fabricado esta nueva crisis de petróleo y los alimentos. Cada día hay gente que no tiene cómo comer porque los alimentos cuestan demasiado. Una de las razones es que nos hemos inventado eso, que es bastante curioso, de que en vez de producir alimentos para que la gente coma, estamos produciendo alimentos para fabricar combustibles con sus alimentos. Esto es moralmente cuestionable. Con la materia prima para producir los alimentos. O sea, el 40% de la producción adicional de maíz este año en los Estados Unidos no va a servir para comer, va a servir para producir combustibles. Eso es algo realmente terrible. Es un drama de la vida real. Entonces, ¿qué tan parecido, qué tan diferente? Hay otro factor, obviamente, que es mucho más fuerte en esta crisis, que es, y no nos damos cuenta acá, porque la relación entre la moneda local y el dólar es diferente a lo que vemos en otros países, es que ha habido una devaluación considerable del dólar de los Estados Unidos frente a muchas divisas. Es el caso frente al euro. Ya de nuevo hemos visto como hace 6 meses el euro había caído un 1.22, ya estaba 1.42 esta mañana, y como no las principales, todas las materias primas están denominadas, se cotizan en dólares, el hecho de que el dólar pierda valor mecánicamente, automáticamente hace que suben las cotizaciones, y eso lamentablemente es una tendencia que agravó la solución que había que ponerle a la crisis financiera, que en Estados Unidos se tuvo que relanzar de nuevo la economía con un paquete que se llama Quantitative Easing 2, que es, de cierto modo, una emisión de inorgánicos. Brutal. 600.000 millones. Una emisión brutal. Que cualquier otro país se hubiera hubiese hundido. mandado, o el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Hubiesen faltado técnicos del fondo. Sí, hubiese faltado técnicos, yo creo, para poder atender este caso. Y pues la consecuencia es que el dólar pierde valor. Además, a los Estados Unidos, obviamente, por su situación, hay que entenderlo, le favorece esta medida. Le favorece un dólar más débil, una porque economía entonces exportadora. necesita
redinamizar su sector exportador. Los mercados internacionales. Entonces, para eso necesita un dólar débil y frenar las importaciones. Entonces, para eso también necesita un dólar débil. Entonces, frente a esta situación que parece que a corto o a mediano plazo no tiene posibilidad de cambiar mucho, a menos que suba fuertemente la tasa de interés en los Estados Unidos, que esto no va a acontecer. Eso no va a pasar. Sobre esos puntos, ahí sí hay una diferencia. Entonces, con el caso del 2008, no se ve posibilidad de que haya en lo inmediato un desplome de los precios del petróleo. Además, las tensiones que añadieron un poquito a todo eso, que un ingrediente diferente a lo que hubo en el 2008, es las tensiones geopolíticas. No, y Henry, la guerra de las divisas que se ha venido desarrollando es un asunto bien complejo y bien interesante, porque es un pleito que tienen las grandes potencias y los países emergentes por los mercados internacionales, y el instrumento que están utilizando para echar ese pleito son las tasas de cambio, el valor de las monedas de cada uno de los países. Entonces tú bien dices que Estados Unidos devalúa su moneda porque anda buscando penetrar los mercados internacionales, pero a su vez los otros países también están defendiendo sus mercados y están adoptando políticas similares para no apreciar su moneda, porque si lo hacen entonces pierden competitividad frente a la economía norteamericana. Es así. Y ahí es que se está dando el panorama de la guerra de la divisa. Vamos a una pausa y regresamos. Banco León presenta Agenda Económica Global. En el plano internacional, la Agenda Económica Global de hoy destaca que Barack Obama, durante su visita a Chile, expresó que América Latina está preparada para asumir un rol más importante en el escenario mundial y ser una aliada comercial de Estados Unidos. Creo que Latinoamérica es más importante que nunca para la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos, afirmó Obama. Banco León presentó Agenda Económica Global.